A ver, el Antiguo Testamento solemos pensar en él como un solo libro, pero en realidad es toda una biblioteca. Son 39 libros. Y claro, de inmediato surge la pregunta, ¿cómo se armó esa colección? O sea, ¿quién decidió qué libros entraban y cuáles quedaban afuera? Bueno, vamos a meternos de lleno en esa historia, que es verdaderamente fascinante. Esa es justamente la pregunta del millón. Y la respuesta quizás sorprenda, porque no fue que un comité se sentó a votar siglos después, para nada. El proceso fue, bueno, mucho más orgánico. Todo se basó en un estándar súper claro, como si tuvieran una especie de vara para medir. Y esa vara de medir nos lleva a una palabra clave, canon. Miren, la palabra viene del griego canón, que significaba literalmente caña. Y como las cañas son muy rectas, las usaban como una regla, una vara de medir. Así que, en este contexto, un libro canónico es uno que, digamos, dio la talla, que cumplió con ese estándar de autenticidad divina. Y ojo, esto es súper importante. La idea no es que la Iglesia decidió qué libros eran inspirados, sino que reconoció a aquellos que ya lo eran, los que ya demostraban serlo. Perfecto. Entonces, ¿cuál era exactamente esa vara de medir? ¿Qué criterios se usaban para decir, este libro es palabra de Dios y este otro no? Pues todo se reduce a una prueba de 3 partes. Pensemos en esto como un triple filtro. Primero, la autoridad profética. O sea, ¿lo escribió un profeta de Dios? Segundo, el reconocimiento de la comunidad. ¿El pueblo de Dios lo aceptó? Y tercero, que es el punto más decisivo de todos, la validación de Cristo. ¿Fue afirmado por el mismo Jesús? Ahora sí, veamos cómo funciona esta prueba en la práctica. Ok, empecemos por el principio de todo. La primera sección de la Biblia hebrea, la ley de Moisés, lo que conocemos como la Torá. Bien, ¿pasa la prueba de los 3 filtros? Totalmente. A ver, punto 1, autoridad profética, innegable. La Biblia dice que Dios habló con Moisés cara a cara. Punto 2, reconocimiento comunitario. Claro que sí, el pueblo de Israel fue testigo de los milagros y aceptó estos escritos. Y el punto 3, el más importante, la validación de Cristo. Jesús se refería constantemente a la ley como la palabra autoritativa de Dios. Prueba superada. De hecho, esta cita es fundamental. Cuando Jesús decía la ley, no hablaba de algo vago. Se refería a los primeros 5 libros como un bloque, un conjunto que ya estaba establecido y que tenía toda la autoridad. Esa es la validación definitiva. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente gran sección, los profetas. Y vamos a aplicarles exactamente la misma vara de medir. ¿Y qué creen? De nuevo, pasan la prueba con creces. Autoridad profética. Los autores no hablaban por su cuenta, siempre usaban esa fórmula. Así dice el Señor. Reconocimiento comunitario. A la comunidad judía se le encargó ser la custodia de estas palabras. Y, una vez más, la validación de Cristo. El mismo Jesús respaldó toda esta colección de escritos. Pero es que aquí Jesús nos da una pista que es oro puro. Esta cita es la clave para entender exactamente el alcance del canon que él reconocía. Pongan atención a esto. ¿Por qué es tan importante? Miren qué genial. La muerte de Abel se cuenta en Génesis, ¿verdad? El primer libro del canon hebreo. Bueno, ¿y la muerte de Zacarías? Esa está en 2 de Crónicas, que en el orden de la Biblia hebrea es el último libro. Así que al decir de Abel a Zacarías, Jesús estaba en efecto diciendo de la A a la Z, o de principio a fin. Estaba abarcando y validando toda la colección de escrituras que hoy forman nuestro Antiguo Testamento. Increíble. Entonces, el caso parece cerrado, ¿no? Tenemos 39 libros que pasan esta prueba de 3 partes. Pero la historia no termina acá, ni mucho menos. Y acá es donde entra una pregunta clave. A ver, ¿qué pasa con esos otros libros que aparecen en algunas Biblias? Quizá los han visto. Se les suele llamar los apócrifos. O sea, ¿por qué algunas Biblias tienen más libros que otras? Es una pregunta importantísima. Bueno, para resolver este misterio, solo hay que hacer una cosa. Y es muy simple. Vamos a aplicarles exactamente la misma vara de medir que ya usamos con los otros libros. A ver qué pasa. Y aquí es donde fallan, y justo en el primer paso.
El tema es que estos libros fueron escritos en el llamado período intertestamentario. Es un lapso de unos 400 años que los mismos judíos reconocían como una época de silencio, una era en la que la voz profética de Dios había, digamos, cesado. Así que sí, imitaban el estilo, pero les faltaba la sustancia, la autoridad divina. Pero lo más revelador de todo, y esto es casi irónico, es que la prueba viene de uno de los mismos libros apócrifos. En 1 Macabeos, el propio texto admite que fue escrito en un tiempo en que ya no había profetas. O sea, el libro mismo está diciendo, ojo, yo no soy como los otros. Y claro, también fallan en los otros 2 criterios. Segundo, reconocimiento comunitario. La comunidad judía, que era la custodia de las Escrituras, nunca los incluyó en su canon. Y tercero, el punto definitivo, la validación de Cristo. Ni Jesús ni los apóstoles lo citaron jamás con esa frase tan poderosa, escrito está, jamás. Ok, pero un momento. Aquí viene una objeción muy común y la verdad muy válida. Alguien podría decir, un momento, ¿los apóstoles no usaban la Septuaginta? Y es que la Septuaginta era la traducción al griego del Antiguo Testamento, súper popular en esa época, y sí incluía estos otros libros. Y aquí la distinción es crucial. Una cosa es usar una traducción para comunicarse y otra muy distinta es respaldar cada libro que contiene. Pensemos en esto. Es como si hoy citáramos un artículo de una revista. Eso no significa que estemos de acuerdo con todos los otros artículos, ni con la publicidad que trae, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Los apóstoles usaron la Septuaginta porque era lo que la gente leía, pero reservaron la fórmula de autoridad, ese escrito está, solo y exclusivamente para los libros del canon hebreo. Bien, así que si juntamos todas las piezas del rompecabezas, el panorama que emerge es bastante claro. Recordemos esa vara de medir, ese estándar de 3 partes. Es consistente, es robusto. Primero, que fuera escrito por un profeta. Segundo, que fuera aceptado por la comunidad de Dios. Y tercero, el sello de oro, que fuera afirmado por el propio Cristo. Y lo que vemos es que los 39 libros del Antiguo Testamento pasan esta prueba, vaya, una y otra vez. Cumplen con los 3 requisitos. Pero los libros apócrifos, cuando los medimos con esa misma vara, pues simplemente no dan la talla, sobre todo en los puntos que son más cruciales. Al final, queda claro que el canon no es una lista arbitraria que alguien inventó, es una colección reconocida que funciona como una vara de medir, un estándar para la fe y la vida. Y eso, claro, nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Si esta colección es el estándar, la medida de todas las cosas, ¿cómo se ve nuestra propia vida cuando la ponemos junto a esa vara?